Una nueva serie y vamos a estar estudiando lo que es el libro de Santiago. Usted sabe que el libro de Santiago es un libro muy útil para la iglesia. Aquí vamos a aprender muchas de las cosas que Dios quiere que como cristianos comencemos a practicar. ¿Alguien está pasando tiempos difíciles? Ha pasado tiempos difíciles y crea que aunque no soy negativo, van a venir tiempos difíciles, pero tenemos que estar muy seguros. Jesús dijo que vendrían tiempos de aflicción. Él lo dijo porque Él sabía de que vendrían tribulaciones, pero lo bueno es que Dios está con nosotros. Lo bueno que en cualquier proceso que estemos, Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros. Jesús lo dijo, que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así es que el título de la lección, la clase del día de hoy es Mostrando tu fe en los tiempos difíciles. Pero no repetimos porque es necesario que nosotros nos digamos, mostrando tu fe en los tiempos difíciles. Acuérdese que la fe, dice Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza, estamos seguros de que viene, no lo estamos viendo, pero tenemos la certeza de que va a ser así. Entonces, me gustaría que alguien me lea, por favor, la idea central de esta clase. Amén. Dios usa las pruebas para madurar tu fe. Entonces hay un propósito específico. No es por casualidad que están pasando las cosas. El propósito entonces es que Dios va a usar las pruebas para madurar nuestra fe. Mientras una fruta no está madura, no se puede comer. Mientras una persona no esté madura, no va a ser de mucho beneficio. Entonces, las pruebas Dios las envía y Dios las va a permitir para madurar nuestra fe. Es muy posible que cuando ya obtuvimos la respuesta a algo que era bien difícil, se nos va a hacer fácil creerle al Señor porque sabemos que el Señor ya contestó. Y de esa manera es como vamos a ir poniendo en práctica nuestra fe en los tiempos difíciles. Si alguien me puede leer la aplicación para la vida, por favor. Amén. Para David Hill, el camino no había sido fácil. Él era un lanzador de los gigantes de San Francisco. Cuando los médicos le diagnosticaron cáncer en el brazo que él usaba para lanzar la pelota, la cirugía no lo disuadió. Él estaba decidido a seguir lanzando. El 10 de agosto de 1989, solo 10 meses después de la cirugía para extirpar el tumor, David ganó el primer juego, luego de su regreso. Sin embargo, 5 días después, en la parte baja de la sexta entrada, él hizo su lanzamiento, 69 de la noche, pero ya no volvería a lanzar nunca más. En ese lanzamiento final, David se rompió el hueso húmero y cayó al suelo, transferido de dolor, su brazo izquierdo debilitado por el cáncer. La cirugía y la radiación que siguió no pudo soportar el estrés de jugar en las grandes ligas. Para salvarle la vida a David, los médicos terminaron apuntándole el brazo izquierdo, ya que la radiación y otras cirugías no lograron detener el cáncer. En momentos como los que vivió David, es difícil pensar en la alegría. Sin embargo, Santiago escribió: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él no estaba enseñando que las pruebas deben ser motivo de alegría, sino que podemos vivir con gozo, incluso cuando pasamos por momentos dolorosos y difíciles. Cuando estaba leyendo la aplicación para la vida en la clase, no me puedo imaginar
cómo ese lanzador que prácticamente su carrera, todo lo que tenía, dependía de su brazo. Era un lanzador, era un jugador de béisbol. Su vida, prácticamente ese brazo era lo que a él le daba todo lo que él tenía. No me puedo imaginar que en un momento como estaba pasando ese, que él, especialmente cuando le cortan su brazo, imagínense la imposibilidad, lo difícil que sea ver el futuro, cómo, de qué manera. Entonces yo estaba analizando esto y tal vez no nos asemejamos nosotros a lo que él pasó, pero sí hay cosas en las que uno va a pasar y tal vez no así tan grave, pero como es uno que lo está viviendo, lo siente fuerte. Entonces el apóstol Pablo está hablando en esta carta, está hablando de problemas que están pasando en la sociedad, que están pasando a los hermanos que están en persecución. La carta se le escribe a los que están en la dispersión. Cuando la mayoría de cristianos comenzaron a ser perseguidos, comenzaron a salir, dejando sus casas, dejando todo, dejando sus trabajos, dejando su familia, dejando muchas cosas. Entonces la gente que estaba en la dispersión, la gente que estaba huyendo, estaba en problemas, estaba en situaciones difíciles. Por eso el apóstol Pablo les da a ellos palabras de ánimo. Santiago los golpeó con sus palabras iniciales destinadas a ayudar a los lectores a lidiar con el estrés y la presión. Sabe que el estrés se necesita en la vida. Es el estrés lo que lo hace a usted levantarse de la cama. Es el estrés lo que a usted lo hace estar en actitud de movimiento, en acción de movimiento. El estrés se necesita, pero el problema es cuando el estrés ya toma posesión suya. Ya no puede hacer nada porque el estrés lo domina. Y es bien difícil. Por eso es que tenemos que creer la palabra, de que en los momentos difíciles tenemos que tener fe, que todo va a pasar, que todo va a salir bien. Y esto es lo que vamos a estudiar esta mañana. Aquí hay una pregunta para todos. ¿Qué lección importante aprendiste después de una experiencia difícil? ¿Alguien quiere compartir? No volver a cometer el mismo error. ¿Amén? ¿Alguien más? Se aprende a crecer porque a base de los errores uno va creciendo. Porque como la prueba, a veces uno puede decir son pruebas, pero a veces uno mismo se mete en las pruebas, porque no es el Señor que lo pone, pero es para ir creciendo también. Para crecer, ¿verdad? Cuando yo me lastimé la espalda y la noticia que me dio el doctor que tenía 3 discos dañados y que ya no podía hacer muchas de las cosas que actualmente hago, mi mundo se cayó. Los ingresos que tenía trabajando en plomería, tener mi propia compañía, tener la gente trabajando conmigo, tener los ingresos a los que estaba acostumbrados y de repente no tener nada y no saber qué iba a pasar conmigo, entré en depresión. Y aprendí en ese tiempo, aprendí a depender de Dios. O sea, lo que estaba diciendo usted, se aprende a depender de Dios. Se aprende a confiar de que Dios está en las cosas y Dios sabe lo que hace. Se aprende a uno, como un niño, a dejarse en las manos del Padre, que el Padre tiene cuidado. Entonces, lo ideal es que aprendamos, como decía mi hermana, que aprendamos de eso, porque si no vamos a caer en otra prueba. Porque si no pasamos la prueba vamos a estar en otra, pero casi igual. Entonces tenemos que aprender y saber de que cada prueba nos va a ir haciendo más fuertes. Cada prueba nos va a ir dando a nosotros la satisfacción de que el Señor estuvo con nosotros. El Señor va a sacarnos de esa prueba. El Señor va a sacarnos de esa situación difícil. Sí, mi hermano.
Y también aprendemos a entender que todo obra para bien. Todo obra para bien. Eso es importante, que sepamos de que algo bueno va a salir de todo esto. Amén, amén. Lo que el enemigo tiró como prueba, como dificultad, Dios lo va a cambiar en bendición. Entonces tenemos que confiar y esperar en Dios. Él está en control de todo. En Santiago 1, del 1 al 4 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Después de esta breve introducción, Santiago fue directo al grano, llamó a los lectores y a nosotros a enfrentar nuestras diversas pruebas con sumo gozo. Ser un cristiano gozoso no es opcional. De hecho, tener por sumo gozo es imperativo. La felicidad y la alegría son las cosas externas que tenemos. Hemos estado estudiando el libro de Filipenses, ¿verdad? La epístola del gozo. Y aquí coincide mucho con Santiago. Porque en Santiago, al igual que Filipenses, dice que nosotros estemos gozosos, no importando la situación. No importando si tenemos o no tenemos, tiene que haber gozo. Porque el gozo no es por las cosas que tengamos externamente a nosotros. El gozo es interno. El gozo tiene que salir. Y no lo espere de la gente. El gozo no se lo puede dar la esposa, no se lo puede dar el sexo, no se lo puede dar nadie. El gozo solo lo da el Espíritu Santo. Entonces, en la medida que nosotros le damos oportunidad al Espíritu Santo en nuestra vida, en esa medida el gozo del Señor va a ser nuestra fortaleza. El gozo de Dios se tiene que manifestar en nosotros, porque no es por cosas externas, es por lo interno que tenemos. La felicidad y la alegría son fáciles, eso las puede tener una persona que no sea cristiana. Usted mira a alguien que ni siquiera tiene temor de Dios, en un carrazo último modelo, quemando llanta, y usted siendo cristiano, y su carro cuando acelera mucho humo echa, y nada de velocidad. Usted pudiera medir la felicidad, sí, tal vez él tiene la felicidad, pero no tiene el gozo que usted pueda tener. Todo lo que sea extensión de mi persona no puede darme gozo. Me da felicidad, me da estabilidad, pero no me puede dar el gozo. Por eso, si le roban el carro, se le va la felicidad. Pero al cristiano, si se le roban el carro, no le pueden robar el gozo, porque el gozo está dentro de nosotros. Las dificultades que tengamos entonces tienen que fortalecernos, tienen que darnos fuerza y tienen que hacernos algo bueno viene para mí. Entre más difícil es la prueba, más grande es la recompensa que viene para nosotros. Aprender a relacionar bajo las presiones de la vida puede motivar al andar de la fe de una persona. Santiago instó a los lectores a crecer espiritualmente. Al hacerlo, es más probable que perseveren a través de las pruebas de la vida debido a su fe fortalecida. Aunque él era medio hermano de Jesús y llegó a ser líder de la iglesia de Jerusalén, él llegó a ser pastor de la iglesia de Jerusalén. Por eso cuando dicen que el Papa y nada, no, fueron pastores. Santiago era medio hermano de Jesús y él era pastor de la iglesia de Jerusalén. Fue la primera iglesia que estableció Jesús. Entonces, Santiago afirmó no solo ser un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago no creyó en Jesús durante su ministerio terrenal. No sé si usted sabía eso. Cuando Jesús estaba vivo, no creyó en el ministerio de él. Y por eso muchas veces Jesús dijo que no hay profeta en su propia casa, porque la gente no va a ver lo que otra gente mira. Si se da cuenta, hay mucha gente que aprecia más a uno
que su propia familia. Ah, fulana, que no lo conociera yo. Porque no miran lo que Dios ha hecho. Y siempre van a juzgar por lo que yo fui. Pero que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero muchas veces la familia no lo va a ver. El apóstol Santiago fue uno de estos. Y mire, él está dando esta palabra porque estaba convencido cuando vio que Jesús resucitó, cuando vio que todo lo que Jesús dijo se cumplió. Él tenía la convicción, entonces, de que las pruebas iban a traer fortaleza en tiempos difíciles. Motivado por el bien espiritual de los creyentes, Santiago escribió para alentar a las 12 tribus dispersas por todo el mundo conocido. Su dispersión hizo que muchos vivieran la cultura griega que les olvidaba adoptar nuevas formas de vida y cultos diferentes a los que habían experimentado bajo la influencia de la predicación y enseñanzas de Santiago, que esperaba proporcionar una guía de vivir la fe en Cristo. En la historia del cristianismo, cuando usted lee la historia del cristianismo y ve cómo los cristianos del primer siglo tenían que ir huyendo y predicando, y eran confrontados por las autoridades. ¿Se imagina usted estar en su casa muy tranquilo y que usted esté orando, cantando un canto, y que de repente el vecino le ponga el dedo y le diga, ¿sabe qué? Aquí hay un aleluya? Y solo por ser cristiano eran perseguidos y metidos a la cárcel, sin hacerle daño a nadie. Llegó un tiempo en la historia de que un emperador no le puso mucha atención, pero de todos los emperadores tuvieron persecución contra los cristianos, acusándolos de que se comían a sus hijos, de que eran caníbales, de que eran así cometían incesto, porque se casaban entre hermanos. Y cuando estaban celebrando la Santa Cena, decían que bebían sangre y comían carne de gente, porque decían que era el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. O sea, cosas así. Imagínense que ahorita estuviéramos haciendo la Santa Cena y que por eso nos vinieran a meter a la cárcel. Estamos viviendo un evangelio tan barato y por eso no lo apreciamos. Las 12 tribus estaban siendo perseguidas por cosas que realmente ahorita ni siquiera las podemos imaginar nosotros. Gloria a Dios por lo que el Señor ha hecho, y nosotros tenemos la libertad de venir a la iglesia, porque nosotros podemos vivir el evangelio sin pagar un precio como lo pagaron ellos. Por eso el apóstol, por esto Santiago hace hincapié y les da este consejo, estas palabras a la gente que estaba en la persecución. Los lectores, en el versículo 2, los lectores experimentarían pruebas. Santiago usó la palabra que significa multicolor o abigarrado. Los creyentes podían esperar todo tipo de desafíos en la vida: enfermedades, accidentes, decepciones, tragedias, inclusive la muerte. Las pruebas podían venir debido a su compromiso con Cristo o por las tentaciones de la vida. ¿Se recuerda usted de recuerdo el nombre ahorita, pero un discípulo de Jesús que le dijeron, niega tu fe y eres libre? Qué fácil para uno sería, ¿verdad? Sí, ya no soy cristiano, pero él dice, ¿cómo voy a negar si él durante 86 o 96 años que he vivido, él nunca me ha dejado? Y lo mataron, lo quemaron. ¿Dónde está nuestra convicción? El punto es, ¿dónde está nuestra convicción? Si cuando viene el problema nos alejamos, si cuando viene el problema renunciamos, si cuando viene el problema nosotros no mantenemos nuestra convicción, no mantenemos nuestra fe, tenemos que tener un compromiso con Cristo. Santiago advirtió la naturaleza inevitable de las pruebas. Les dijo a los cristianos que esperaran pruebas. Luego les ordenó tener por sumo gozo
Oiga, cuando dice gozo es una cosa, pero cuando dice sumo quiere decir lo máximo de gozo. Esto, si lo ponemos a analizar, no va con la lógica del mundo. No va. Usted va a estar en la peor prueba y de tener sumo gozo, un gozo extra, no va con la lógica. Pero acuérdese que el gozo no lo produce uno. El gozo lo produce el Señor. Y cuando podemos estar en esa paz, como dijo Filipenses, y esta paz que sobrepasa todo entendimiento. No entiendo lo que está pasando, pero yo tengo paz en mi corazón. Tal vez nos dieron una noticia, ¿sabe qué? Usted necesitamos hacer una intervención quirúrgica o le quedan pocos días. Y usted está con esa paz, con esa tranquilidad. No lo entiende. Y la mayoría de la gente va a renegar. La mayoría de la gente va a decir, ¿por qué yo, tan bueno que soy? Y comenzamos a discutir con el Señor y comenzamos a decirle, Señor, yo me merezco algo mejor. Pero no hemos entendido que Dios nos va a dar el gozo. No tenían intención de que los hermanos fingieran que al final de todo saldría bien mientras pasaban por las pruebas. Es interesante que Santiago usara el tiempo pasado para la palabra considerar, lo que significa la alegría vendría después de la prueba. Esta en sí nunca sería la experiencia alegre. Sin embargo, él instó a sus lectores a pensar en el resultado de la prueba. Los instó a tener una firme convicción sobre los tiempos de prueba. En lugar de enojarse, querer culpar a Dios, él los dirigió a una alternativa más saludable, el gozo. Él no la infirió que los cristianos nunca debían entristecerse porque los tiempos difíciles. Él instó a considerar que vivir a través de las pruebas puede llevarlos a descubrir cómo su fe puede crecer, lo que da por resultado una canción de regocijo genuino. El apóstol Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. O sea, cuando el apóstol Pablo habla en Filipenses dice, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre, o siempre en el Señor. Y porque ahí es donde podemos ver nuevamente que el apóstol Pablo dice, no nos vamos a regocijar por la prueba, nos vamos a regocijar en el Señor, porque sabemos que Él está con nosotros. Y a veces todo lo que puede venir en contra de nosotros, Dios lo transforma. Hace un tiempo, no voy a decir su nombre, pero ustedes lo conocen. Este hermano dio su testimonio. Y todo lo que él pudo haber visto que se le vino en contra, lo golpearon. Y todo parecía que estaba un caos. Me acuerdo que estaba hablando y le dije, ten paciencia. Dios está en control. Cosas grandes van a salir de esto. Y todo lo que sucedió, al final de cuentas, de que el tiempo cuando fueron a corte, ganó el caso y le dijeron, 2 años no vas a tener que pagar renta. 2 años. Esos 2 años le dije, hay que ahorrar para que vayas a comprar tu casa. Y ahí está su casa. Lo que el enemigo trajo como dificultad, Dios lo cambió en bendiciones. Por eso es que es importante que aprendamos a gozarnos en el Señor, no importa lo que esté pasando. No es fácil que esté por perder su casa, y eso lo digo por experiencia. Yo miraba pasar los del banco y decía yo, ahí van estos, porque yo hacía lo mismo, pues yo trabajaba en el banco. Y cuando mirábamos nosotros que pasaban, decía yo, ay, ya van. Y sabe que la casa, después de todo lo que nos había costado, la casa bajó más de la mitad. Y yo me miraba con una deuda tan grande y con el valor de la casa tampoco. ¿Era tiempo de regocijarse? ¿Era tiempo de gozarse? No. Pero aprendí a depender del Señor. Y hubo un tiempo cuando le dije, Señor, si esto no va a ser tu bendición, llévatelo. Yo no quiero dolor de cabeza. La palabra del Señor dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con él.
Y ¿sabe qué? A su tiempo yo vi todo. En el tiempo cuando las casas estaban así, el banco me dio la modificación y me perdonó una gran cantidad. Lo que yo no entendía, lo que yo decía, ay, miren lo que debo y la casa, lo que vale. Dios lo cambió a mi beneficio. Dios lo cambió para bendición. Y yo lo digo para la honra y la gloria de Dios. Que Dios está con nosotros, Dios está por nosotros. Y si es por Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El diablo puede traerle problemas, dificultades, pero Dios está con nosotros. Dios va a cambiar las circunstancias. Dios va a cambiar las cosas a favor de sus hijos. En el versículo 3 dice, estas pruebas caen dentro de la voluntad permisiva de Dios para probar la autenticidad de la fe de los que le sirven. La razón por la que debían considerar un gran gozo al experimentar las pruebas era que la prueba de su fe produciría la virtud de la paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Es una característica del Espíritu Santo. ¿Verdad? Cuando usted no mira nada y usted tiene que tener paciencia, es como cuando usted va al hospital, usted está con un gran dolor y usted quisiera que los doctores le dijeran, ay, llegó fulano de tal, quítense todos ustedes porque va a pasar don fulano. Y usted por eso le dice paciente, porque tiene que tener paciencia, siéntese. ¿Por qué que usted que le dice paciente? Porque tiene que tener paciencia. Ay, que no aguanto el dolor, espérese, hay otros antes de usted. Sí, que mi dolor es más grande. ¿Por qué? Porque usted lo tiene. ¿Y el del otro qué? Y eso se ve muchas veces en los problemas. Mi problema es más grande que el de todos, porque usted lo tiene. Pero los otros también tienen problemas. Nosotros vivimos una experiencia, Evelyn estaba mal y la llevé de emergencia al hospital. No sé si se recuerda que ahí amanecimos. Ajá. Y dice, había un señor y se levantaba cada rato y estaba anciano. Y yo pude ver y sentir el dolor de aquel hombre que se levantaba cada rato a la ventanilla y decía yo, Señor, quítale ese dolor. Porque nosotros podíamos ver, ella iba con su problema y todo, pero estábamos viendo lo que estaba sucediendo alrededor de nosotros, o sea, y tenían que estar sentados. Le decía a la señora, la enfermera ahí, es que no miran que están haciendo nada, no, es que hay mucha gente que está adentro y no podemos entrar, y luego todavía hay restricciones de pandemia y todas esas cosas. Y mirábamos el dolor y yo le decía, hay que orar por ese señor, porque se miraba que, y de ahí le estaba hablando a alguien y le dice, no, es que estoy aquí en el hospital. ¿Y qué te pasó? Y le estaban diciendo, es que me agarró un dolor fuerte, pero a estas horas, ¿por qué no nos avisaste antes? Era la 1 de la mañana y él hablando por teléfono, y no lo pasaba. ¿Verdad? Y uno piensa que solo es uno. No. ¿Sabe que esto de las pruebas, el apóstol, Santiago estaba diciendo, haciendo relación lo que es la perseverancia, lo que es la prueba, es como cuando ponen el oro, usted sabe, la persona, el orfarero, o el orferero, que es la persona especialista en hacer cosas de oro, echan el oro. Usted sabe que el oro lo refinan con el fuego, lo ponen en un recipiente y le ponen mucho calor, le ponen mucho fuego. Y el oro, cuando está líquido, comienza a subir toda la escoria, la suciedad que tiene el oro, y el orfebre agarra la escoria, se la quita y está purificando el oro. Esto es lo que, el crisol es lo que donde ponen el instrumento, el contenedor donde ponen el oro. El crisol aguanta una gran temperatura y la temperatura derrite el oro. Pero al derretir el oro, las impurezas salen. Entonces el orfebre quita las impurezas.
Es muy posible que el Señor está usando el crisol del problema, el crisol de la dificultad, para purificarnos, para quitarnos impurezas. El oro, entre más calor haya tenido, más puro es. Como cristianos no podemos estar esperando de que todo sea color de rosa. Oh, yo ya soy cristiano, ya no me voy a tener problemas. Y muchas veces uno hace el error y decir, cuando no era cristiano yo no tenía problemas. Qué memoria tan mal tenemos. ¿No se nos olvida cuando amanecíamos crudos? ¿Se nos olvida cuando ni dinero teníamos para ahorrar? ¿Se nos olvida cuando realmente los grandes problemas que teníamos llegábamos todos cruzados y bolseados y todo? Y dice, muchos dicen, yo cuando era cristiano no tenía problemas. Vaya a su pasado y se da cuenta a ver si es cierto. El problema es de que ahora el enemigo nos va a hacer la lucha de otra manera, porque él va a querer que nosotros desistamos. Pero es nuestra responsabilidad permanecer. Es nuestra responsabilidad mantenernos firmes. Y usted podrá ver que cae uno, que cae el otro. Y usted dice, el Señor me ha mantenido. ¿Por qué tenemos 5, 6, 7 o 10 años en la iglesia? No porque seamos los mejores, sino que porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y en ese tiempo Dios nos ha mantenido. El versículo 4 dice, para Santiago la paciencia nunca servirá como el objetivo final de las pruebas. Santiago impulsó a los lectores más allá para que la paciencia pudiera tener su efecto completo. Su uso, el del imperativo en presente, más tenga la paciencia, significa literalmente que siga adelante teniendo. En otras palabras, el crecimiento espiritual de un creyente no tiene fin. El desarrollo debe continuar toda la vida. Prueba tras prueba. Eso de que pare de sufrir no existe. No existe. Existe para sacarle dinero a la gente, pero no para que la gente realmente termine con sus problemas. Hasta el título es ridículo. Hasta el título es una gran mentira. Ahora, el crecimiento espiritual del cristiano va como la luz de la aurora, ¿verdad? En aumento, hasta que el día es perfecto. Por eso tenemos que poner en práctica la paciencia. Y no le pida al Señor paciencia, pídale al Señor sabiduría. Porque si usted le está pidiendo, ay Señor, dame paciencia, le va a mandar gente difícil. Le va a mandar problemas difíciles. Y usted mismo está diciendo que las cosas se pongan más difíciles. Pero, ¿quieres paciencia? Ahí te voy a mandar otro del mismo calibre. Y es difícil. Así es que la vida cristiana no es simplemente encontrar la fe inicial en Cristo, sino diariamente poner la fe en Él, vivir para Él, imitar su justicia. La perseverancia continúa constantemente y se mueven los creyentes para que puedan ver y ser perfectos y cabales. Cuando hablamos de perfectos, ¿se recuerda que lo vimos? La perfección que estamos viendo en Filipenses es la perfección inicial. Usted es perfecto para salvarse. La perfección continuada, porque usted tiene que estar perfeccionándose continuamente. Y para eso están los ministerios en la iglesia. Pero también está la perfección definitiva, cuando estemos cara a cara con el Señor. ¿Quiere usted tener la perfección perfecta ahorita? Muérase. Así de fácil. Pero no, ¿verdad? Señor, me voy a la perfección continuada. Dice que uno, cuando uno llegue con el Señor, va a ser perfecto, ¿verdad? Pero dice, a veces uno tiene que ir la mía extra, lo que hablamos, tiene que ir la mía extra, porque uno trata de que esa perfección siempre vaya de momento a momento. Porque no puedo ser el mismo de ayer, tengo que ser mejor hoy. Y así tengo que ir todo el tiempo, de momento a momento. Entonces, si no tengo, por ejemplo, el hecho de que me diga una noticia, estás enfermo de
la enfermedad, pero sigo pensando en el Señor. El último de los casos, me voy a morir. ¿Y qué? Me voy con el Señor. Amén. Ya. Lo mejor ya es ganancia. Exacto. Entonces dice que el cristiano tenemos que ir viendo siempre el más allá, ¿no? De decir, no, bueno, si el Señor me puso esto y si es su voluntad, Él me lo va a quitar, gloria a Dios. Y si no, pues me voy con Él. ¿Sabe que la mejor ganancia que puede tener el cristiano es morirse? Sí. Y eso lo dijo Pablo. ¿Ya? ¿Sabe que la mejor ganancia que puede tener un cristiano es morirse? Porque, dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ya, cuando uno está preparado para irse con el Señor, no está tan amarrado a lo material. Entonces ya está listo uno para morirse. Vaya a la calle y pregúntele a la gente. Vaya. Y se va a dar cuenta de lo que la gente le va a contestar. La mayoría de la gente está viviendo y ni siquiera pensando de que se va a morir. Están haciendo planes para las bodas, planes para el 2024, 2026 están haciendo planes. Hay mucha gente que está haciendo planes para de aquí al 2030. Dese una idea. Amén, ahí lo dejamos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí tenemos mucho mucha tela que cortar. Sin comentarios ni nada. Podemos ir viendo, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Cuando Salomón comenzó a reinar, Dios le dijo que qué quería que le diera. Que Dios le diga a usted en este momento, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que yo te dé? Dios, diciéndole a usted. ¿A usted se le ocurriría pedir sabiduría? No. Honestamente, aquí entre nosotros. No, primero, Señor, tú sabes que siempre he añorado una bonita casa. Aunque sea allá en una isla, para mí solo. Pero hay algo importante que Salomón hizo, que le dijo, él estaba bien joven cuando comenzó a gobernar y sabía la dificultad que tendría, que necesitaría la sabiduría para gobernar. Él le dijo, dame sabiduría. Y dice que por no haber pedido riquezas, Dios se la dio. ¿Por qué Dios a veces no nos da riquezas? Porque si no tenemos sabiduría, vamos a gastar las riquezas, nos vamos a gastar los recursos. Si una persona se gana $1 millón, un pobre se gana $1 millón en la lotería, ¿qué va a hacer el siguiente día que se gana la lotería? comprar un montón de cosas innecesarias. Un pobre millonario, porque no sabe lo que hacer con $1 millón. Le va a salir familia hasta por los codos. ¡Ay, primito! Y hoy que, a ver si me das un préstamo. Y está comprobado que la mayoría de la gente que se gana la lotería después tiene grandes problemas, porque no han hecho cuenta de que tienen que pagarle un montón de impuestos al gobierno. Y después todo lo que tienen que hacer. Pidámosle sabiduría al Señor como lo hizo a Salomón. Y dice que Él va a darla abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero hay que pedir con fe, no dudando. Va a pedirle algo al Señor, no dude. Dígale al Señor, Señor, yo creo en tu palabra. No dudando, para que no seamos, dice, como semejantes a la ola del mar. La ola del mar, usted la mira que va y viene. Es inestable.
es arrastrada por el viento, como está el viento, así está la ola, y echada de una parte a la otra. Usted mira la ola para acá, la ola para allá. El cristiano no puede estar en esa condición. Y lo peor que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted lo mira ahora muy alegre, ay sí, y mañana, ay Dios. Tenemos que ser de un solo temple. Tenemos que aprender a no movernos. Por eso es que, para terminar, leyendo, el hermano que es humilde en condición, gloríense en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol de calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas las empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así rapidito. Hay muchas cosas que aquí no pudiera entender. El hermano que es de humilde condición, que se gloría en la exaltación, tal vez uno no lo ha entendido. Aunque usted esté en una condición humilde, usted tiene muchas cosas por qué sentirse alegre. Porque Dios no lo mira con lo que la gente lo mira. Dios está viéndole a usted su corazón. Otra cosa también, hay muchos ricos. El apóstol Pablo no está diciendo que los ricos son malos. Es lo que está diciendo, que mucho rico no busca a Dios. La ventaja que tiene uno que es pobre, que es más fácil para que venga a depender de Dios. La vida del humano, la vida de la persona es como la flor, que hoy está muy bonita y a la tarde se seca. Él está haciendo una comparación de una clase de vientos calientes que había en ese lugar y que tardaban como 4 días en el intervalo de una estación a la otra, y todo lo que usted miraba como flores se secaban. Es lo que está diciendo. La vida es igual como la vida de la flor, que hoy es y mañana no. Pero lo que es lo que está diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado todo, nosotros estaremos recibiendo la corona. Entonces, mire qué interesante con lo que termina. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si nosotros amamos a Dios, las pruebas que vengan, las dificultades que vengan, nos van a ayudar a ser mejores. Así es que podemos decir que vengan las pruebas, porque sabemos que Dios está con nosotros. Amén.